¿cómo que se llama el pastor? El hermano evangelista, de importancia capital. Porque estamos hablando de que Dios tiene para su iglesia dos factores de poderes importantes que están disponibles para nosotros las 24 horas del día. Y hemos dicho, y la Biblia enseña en Hechos capítulo 1 verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, una fuente de poder disponible para nosotros las 24 horas del día está en el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice la Biblia que Jesús fue ungido con Espíritu Santo y poder. Diga, y poder. Ahora fíjense que ese poder es algo como que añadido, porque dice con Espíritu Santo y poder. Y dice que Jesús estaba haciendo muchos bienes y milagros al pueblo, porque Jesús fue investido con ese poder que viene de Dios. Y la semana pasada estuvimos leyendo y le entramos un poco a profundidad este tema del Espíritu, y vimos cuál era el ambiente donde se movía el poder de Dios, el ambiente espiritual, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pueden decir amén? No voy a caer otra vez en el resumen, porque si no, no termino de acá. Y vimos cuál era el poder que decía 1 Corintios capítulo 12, cuáles eran esos poderes disponibles en el Espíritu para nosotros, que está la sabiduría, está el discernimiento, está el conocimiento, está la fe, diga la fe, está la sanidad, están los milagros, las profecías. Todo ese poder del Espíritu está disponible para nosotros las 24 horas del día, siempre y cuando hagamos los pasos que estudiamos para conectarnos al poder del Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Esos pasos los estudiamos. Yo les voy a pasar el link porque los grabé, porque es interesante y es importante, hermanos. Yo los voy a pasar al link. Yo no sé si Dalia y Andri, yo no sé si ellas están en el grupo de la iglesia. Bueno, vamos a tener que introducirlas al grupo de la iglesia si ellas nos lo permiten. ¿Para qué? Porque voy a pasar estos dos videos, y este que estamos grabando de audio también lo vamos a pasar, porque es necesario que lo veamos 1, 2, 3, 10, hasta que la fe nos apropiemos de esa palabra. Amén. Porque es importante, hermano, porque a veces nos dejamos de bendecir nuestras vidas porque desconocemos estas cosas. Y hablamos también la otra fuente de poder, que está, vamos a buscar Romanos, por favor, Romanos, la otra fuente de poder que hablamos, dos poderes importantes que siempre están disponibles para nosotros y que la Biblia nos manda a que los colocamos a la mejor perfección. Romanos 1:16 dice, Romanos 1:16 dice, 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque Evangelio es ¿qué? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La otra fuente de poder disponible para nosotros los cristianos, diga, es el Evangelio. Y nosotros hablamos un poco a profundidad qué era el Evangelio, que es algo diferente, o que es algo que está dentro de la palabra de Dios. Y explicábamos claramente qué es Evangelio. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, no voy a entrar en detalle qué es lo que es Evangelio, porque el Evangelio es algo que está, es una palabra de Dios que está inserta en la palabra de Dios, y que es una palabra especial para la iglesia. Amén. Entonces, hicimos la distinción de lo que era palabra de Dios y de lo que era Evangelio. Porque la Biblia dice pero el Evangelio es poder. Entonces, la Biblia es clara y específica que lo que es poder de Dios para nosotros, disponible para los seres humanos y para la iglesia, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y entonces ya hemos hablado de que existen eso de el poder del Espíritu,
Diga el poder del Espíritu. Y el poder del Evangelio. Ahora esos poderes son como esa corriente que dijimos allí, están allí. Pero si no lo usamos, ¿cuándo nos vamos a beneficiar de ese poder? Nunca. Si usted tiene calor y tiene un abanico allí y no lo enchufa a esa fuente de poder, nunca va a poder disfrutar de ese servicio del abanico, ¿verdad? Del ventilador. ¿Pero por qué? Pero usted quizás esté allí, oye, que tanto calor, y usted tiene su abanico allí, tanto calor, y usted dice, oye, pero qué tanto calor, Dios mío, ¿qué será? El Señor me quiere enseñar, que no me deja, que tengo mucho calor. ¿Qué será lo que Dios me quiere enseñar con este calor? Mire, parece, a veces que el cristiano se vuelve, disculpe la palabra, un poco tonto. Porque a veces nosotros, ¿qué será el Señor me quiere enseñar con esta enfermedad? ¿Qué es lo que será que el Señor me quiere enseñar con este problemón? ¿Qué será lo que el Señor me quiere enseñar con esta llevadera? Ay, Dios mío, esta será la voluntad de Dios. Parece tonto, pero mire, ese es un ejemplo. A veces nos volvemos tontos. Tienes el abanico, pero no lo enchufas a la fuente de poder y tienes calor. Bueno, este será un propósito de Dios que esté aquí acalorado. Se ve tonto, pero es que así nos pasa. Sí, oye, pero enchufa ese abanico a la fuente de poder y gózate del fresco del abanico. ¿Verdad? Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. A veces estamos con los problemas económicos, problemas de salud, problemas con el matrimonio, problemas en el hogar. Y estamos como ese, ay, Dios mío, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Será que esto es qué me vas a enseñar a mí con esto, Dios mío? ¿Qué me vas a enseñar? Y el Señor dijo, ¿qué te voy a enseñar? Si la Biblia dice que la única apta para enseñar es la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios, ¿qué es? Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en qué justicia. Lo que te enseña es la palabra, no las circunstancias. Yo les decía a ustedes, si el mundo fuera santo por las circunstancias negativas que le han pasado a este mundo fuera un santico. ¿Por qué cuánta cosa mala ha pasado a este mundo? Tsunamis, COVID, terremotos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la guerra de Ucrania. Miles de acontecimientos y circunstancias negativas, y se ha acabado el pecado en el mundo. Porque es que la Biblia dice que lo que te enseña no son las circunstancias, es la palabra de Dios. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y conocimos cuáles son esas dos fuentes de poder. Diga, ahora me voy a conectar a ellas. Y vamos a buscar, por favor, vamos a ver cuál es ese cablecito. Yo les decía a ustedes que lo único común de los aparatos eléctricos y electrónicos es que lo común es el cablecito que tiene para conectarlo a la corriente, ¿verdad? El televisor es diferente al abanico, pero son iguales en qué parte, en el cable, que necesitan conectarse a la corriente, necesitan conectarse a la fuente de poder para que funcione. Entonces, ya sabiendo que tenemos dos fuentes de poder, ahora ¿cómo voy a tener que yo construir mi cable para conectarme a esas fuentes de poder? Amén. Y vamos a buscar, por favor, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 25, ¿lo tienen allí? Vamos a ver un ejemplo de lo que pasó en Marcos capítulo 5, verso 25. Pero antes, téngalo allí, pero antes quisiera que buscara, por favor, Hechos 10:38. Hechos 10:38. A Marco lo tiene por allí listo, pero que después de Hechos vamos para Marco. Hechos 10:38. Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Lo tienen allí? Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder
Mire lo que dice. Dios ungió con Espíritu Santo, y parece que se le añadió algo más: Espíritu Santo y poder. Es decir, que cuando Dios unge con el Espíritu Santo, te añade poder. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús fue ungido por Dios con Espíritu Santo y con poder sanador. ¿Me está entendiendo? Lo dice allí. Ahora vamos. Es decir, que Jesús fue investido con poder sanador. El que tocaba a Jesús quedaba sano, porque ese fue ungido con poder. Entonces ahora vamos a Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante. Dice así: pero una mujer, Dios bendiga a las mujeres son más atrevidas para las cosas del Señor que los hombres, ¿no? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, porque antes le iba peor. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vamos al verso 30. Dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder. Acuérdense que leímos que Jesús fue ungido con Espíritu Santo y poder. Aquí vemos dónde usó ese poder, dónde salió ese poder. Dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Vamos ahora al verso 34. Y él le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Algunas versiones dicen: queda sana de tu plaga. Entonces, porque es que la enfermedad es una plaga, es un azote. Bíblicamente, ¿no? Estamos hablando de la parte bíblica. Si usted va al médico, dice: no, ese es cáncer, esto es esto. Pero bíblicamente la Biblia le da a la enfermedad plaga, azote, porque es que azota a la gente, ¿eh? Entonces escuche bien. Esta mujer dice que ella se puso en contacto con la fuente de poder. Diga, se puso en contacto con la fuente de poder. ¿Quién había sido ungido con poder? Diga, Jesús. Entonces ella se puso en contacto con la fuente de poder, con la fuente de Jesús. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se sanó. En pocas palabras, dice la Biblia que ella tenía 12 años echándose fresco porque no se sabía enchufar a la fuente de poder. 12 años padeciendo. Ay, la gente dice: esto es un proceso de Dios. Dios me metió en este proceso. Ay, Dios mío. Este es tu proceso. Así te predican. Y eso no es evangelio. Ese es tu proceso. Sigue un poquito más y ya vas a llegar. Esa mujer tenía 12 años de proceso, aparentemente. Aguantándose ahí 12 años, se estaba muriendo. Dice que había gastado todo en médicos, y dice: y antes le iba peor. Es decir, ella estaba enchufada a fuentes humanas que no resuelven el problema. Pero dice: cuando yo hablar de Jesús, diga, cuando yo hablar de Jesús. Mire cómo empieza a construir la fe. Diga, cuando oyo hablar de Jesús. ¿Y qué dijimos que era Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a ver. Si se acuerdan que explicábamos ayer, el martes. Jesús es el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se fue para el cielo. Jesús, la Biblia dice Juan capítulo 14, que el verbo se hizo carne. Es decir, la esencia, el origen de Jesús es que es un verbo. ¿Me está entendiendo? Y no cualquier verbo. El verbo que tiene que ver con el Evangelio, porque la Biblia dice que el poder está en el Evangelio. Y Jesús tenía poder, significa que Jesús y Evangelio es lo mismo.
Por eso no se, mire, no se vaya a ocurrir salirse del evangelio, porque se sale del enchufe. Ahorita tiene el enchufe cerquitica. Pero si se sale, ¿cuándo se va a conectar a la fuente de poder? Y mire, que no hay, mire, si esta mujer 12 años en su proceso, 12 años, si ella no decide conectarse a esa fuente de poder, se muere con su proceso. ¿Me está entendiendo? Entonces, la Biblia dice que Jesús, su esencia, mire, Jesús es más verdadero palabra que persona. Porque Jesús dice que en el principio era un verbo, dice Juan capítulo 14. Es decir, que el origen, la esencia de Jesús es que Jesús es una palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Y cuál es esa palabra? El evangelio. La esencia de Jesús es una palabra que se llama evangelio. Él es su forma original, digamos así. Ahora ese verbo, ese evangelio, le salieron patitas, manitos, cuerpecitos, cabecitas, y se volvió el Jesús que caminó sobre estas calles de Jerusalén. ¿Me está entendiendo? Por supuesto, cuando esta mujer toca a Jesús, Jesús está ungido con poder para sanar. ¿Qué pasa? El poder, dice, Jesús sintió que poder salió de él. Y la mujer dice que sintió que salud entró en ella. Porque ella dice que ella sintió en su cuerpo que sana. Las cosas espirituales muchas veces se sienten. Dice Jesús, Jesús sintió que poder salió de él. Y la mujer sintió en su cuerpo que fue sana. El poder sale, se siente, y el poder que ella recibe lo sintió también. Entonces, Jesús se fue de esta tierra. Ya no tenemos el cuerpo de Jesús. O dígame usted que Jesús anda por ahí caminando en una esquina y la gente anda corriendo para atrás de él, ¿no? Jesús ya no está. Pero él quedó en el verbo, en la palabra. El evangelio no se fue al cielo, sigue estando en la tierra. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, el paso que hizo esta mujer dice, cuando yo hablar de Jesús. Diga, cuando yo hablar de Jesús. Ahora vamos a traducirlo al español. Cuando yo hablar el evangelio. ¿Cómo empieza la fe? Diga, cuando empezamos a oír hablar el evangelio. Estamos aprendiendo a construir ese cablecito que nos va a enchufar con la bendición. Recuerde que el evangelio es poder de Dios, eso es de Dios. El evangelio proviene de Dios. Y para poder fabricar ese cablecito, tiene que ser con elementos que tengan que ver con las cosas de Dios. Por lo tanto, dice que esta mujer, primeramente, para construir su fe, para construir ese cable que la iba a conectar a la fuente de la salvación, a la fuente de la sanidad, dice que tuvo que oír hablar de Jesús. Ahora no está Jesús, pero ¿cómo empiezas tú a construir tu fe? Diga, empezando a oír el evangelio de Cristo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y esto es muy importante que usted lo anote con lo que vimos el martes, porque el evangelio es algo específico en la palabra. No toda la cosa que diga Jehová, Jesús, Dios es evangelio. Así que si no vino, pregunta lo que traje a punto. Yo voy a subir estos videos porque es importante, porque es que la fuente de poder no es cualquier palabra que esté en la palabra. La fuente de poder está en el evangelio que está en la palabra. Porque si usted se conecta a una palabra, por ejemplo, en la Biblia hay una palabra que dice que Dios llenó de úlceras a fulano, a no sé quién. Eso está en la palabra. ¿Me está entendiendo? Pero eso no es evangelio. ¿Me está entendiendo? Dios hirió con úlceras a no sé quién, a fulano, a sutano. Eso está en la palabra.
Y si se conecta con esa palabra, aunque esté en la palabra, fe no va a venir para usted, porque eso no es evangelio. La Biblia dice que en lo que es poder de Dios es el evangelio. Y yo hablé claro la diferencia que existe entre evangelio, ¿verdad? Esto es muy importante, porque si usted no sabe distinguir qué es evangelio, se va a conectar a cualquier cosa que diga Dios. Y cualquier cosa que diga Jehová, o cualquier cosa que diga Dios, no es evangelio, por lo tanto no es poder de Dios. Para nosotros, porque para nosotros la iglesia, lo que es poder de Dios es el evangelio. ¿Me están entendiendo? Entonces, esta mujer oyó hablar de Jesús. A Jesús en una oportunidad le dijeron: ¿qué palabra es esta que trae este hombre? Totalmente diferente a la palabra que se predicaba en aquel entonces. ¿Qué palabra es esta? Se decían las personas: ¿qué palabra es esta que trae este hombre? Pero esas palabras son demostradas con señales de poder. Porque venía con una palabra diferente, pero la gente se sanaba. Los paralíticos se levantaban. Los demonios salían. Y esta mujer comenzó a construir su fe, diga, oyendo el evangelio. Por eso es tan importante, hermano. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Porque si estás oyendo cosas que no es evangelio, nunca vas a obtener fe. Mira que le estoy diciendo, nunca. Si esta mujer no escucha el evangelio, no hubieran pasado 12 años, quizás 20 años, se muere con su proceso de flujo de sangre. Dios quiere que esta iglesia sea bendecida, pero si no cambia su mentalidad, no se va a conectar nunca a la fuente de la bendición. Y después que pasan las cosas, el Señor llega al cielo con la enfermedad. Ay, Señor, yo sí quería que usted me sanara. Cabezón, y el pastor negrito aquel no te estaba enseñando cómo conectarte, pero preferiste quedarte en tu mente arcaica. Entonces es importante. Dice que esta mujer oyó hablar de Jesús, pero después dice que esta mujer, porque decía, diga, porque decía, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva. Es decir, que ella, fíjese bien, oyó, diga oyó. Esa palabra que oyó la hizo creer. Fíjense bien cómo es este proceso para construir nuestra fe. Diga oír, pero no oír las novelas, no oír el chisme, no oír cómo está el país, cómo está el mundo, que ahora va a venir otra plaga, que ahora va a venir la tercera guerra. No, eso no da fe. Es oír el evangelio. ¿Me están entendiendo? Oír, cuando esta mujer dijo, oye, oyó el evangelio. Mire, ¿qué oyó? ¿Qué es lo que ella oyó decir de Jesús? Ella tuvo que oír decir que Jesús sanaba. ¿Me están entendiendo? Ahora, ella dijo, oye, si Jesús, no, pues Jesús sanó a fulano, Jesús sanó a este, sanó al otro, sanó a un paralítico, levantó muerto. Esta mujer, aquí está mi sanación. Pero si estuvieran predicando esto, bueno, Jesús sanó a un señor y al otro no lo sanó. Le puso la mano a fulano. A veces sí, a veces no, a veces sanaba, a veces no sanaba. Jesús, él hacía un interrogatorio a la gente primero, para merecer si era sano o no era sano, para ver si era santo, si no era santo. A veces Jesús no, si ella se hubiera escuchado esto, a veces Jesús no te sana porque Él te quiere enseñar algo. ¿Cuántos rayos le iba a dar fe a esa mujer? Y eso es lo que así es que se predica hoy, hermano. No te estoy diciendo mentiras. Ese es tu proceso. Eso es algo que Dios tiene para ti, para enseñarte algo, para corregirte algo. ¿Cuándo rayos vas a tener fe si eso no es evangelio?
Por eso es que no hay fe en la iglesia, no hay sanidad, no hay nada, porque es que se está predicando cualquier cosa menos el evangelio. ¿Qué oyó decir esta mujer? Jesús sanó al enfermo, Jesús levantó al paralítico, Jesús levantó al canceroso, Jesús levantó esto, Jesús, que digo, ya, oh Dios mío, este hombre sana lo que sea, aquí está mi sanidad. Y se le levantó la fe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces ella lo primero que hizo fue, diga, oír. Después que lo oyó, lo creyó. Y después, dice, lo confesó. Porque es que la fe tiene que tener algo que se proyecte al mundo natural. Mira, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestidura? Vamos ahora al verso 34. Y él le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Algunas versiones dicen queda sana de tu plaga. Entonces, sí. Entonces, porque es que la enfermedad es una plaga, es un azote. Bíblicamente, ¿no? Estamos hablando de la parte bíblica. Si usted va al médico, dice, no, ese es cáncer, esto es esto. Pero bíblicamente la Biblia le da a la enfermedad plaga, azote. Porque es que azota a la gente. Entonces escuche bien, esta mujer dice que ella se puso en contacto con la fuente de poder, se puso en contacto con la fuente de poder. ¿Quién había sido ungido con poder? Diga Jesús. Entonces ella se puso en contacto con la fuente de poder, con la fuente de Jesús. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se sanó. En pocas palabras, dice la Biblia que ella tenía 12 años echándose fresco porque no se sabía enchufar a la fuente de poder. 12 años padeciendo. Ay, la gente dice, esto es un proceso de Dios. Dios me metió en este proceso. Ay, Dios mío. Este es tu proceso. Así te predica. Y eso no es evangelio. Ese es tu proceso. Sigue un poquito más, un poquito más, un poquito más y ya vas a llegar. Esa mujer tenía 12 años de proceso, aparentemente. Aguantándose ahí 12 años, se estaba muriendo. Dice que había gastado todo en médicos y dice, y antes le iba peor. Es decir, ella estaba enchufada a fuentes humanas que no resuelven el problema. Pero dice, cuando yo hablar de Jesús, diga, cuando yo hablar de Jesús. Mire cómo empieza a construir la fe. Diga, cuando oyo hablar de Jesús. ¿Y qué dijimos que era Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a ver. Si se acuerdan que explicábamos ayer, el martes. Jesús es el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se fue para el cielo. Jesús, la Biblia dice Juan capítulo 14, que el verbo se hizo carne. Es decir, la esencia, el origen de Jesús es que es un verbo. ¿Me está entendiendo? Y no cualquier verbo. El verbo que tiene que ver con el evangelio, porque la Biblia dice que el poder está en el evangelio. Y Jesús tenía poder, significa que Jesús y evangelio es lo mismo. Por eso no se vaya a ocurrir salirse del evangelio, porque se sale del enchufe. Ahorita tiene el enchufe cerquitica. Pero si se sale, ¿cuándo se va a conectar a la fuente de poder? Y mire, que no hay, mire, si esta mujer 12 años en su proceso, 12 años, si ella no decide conectarse a esa fuente de poder, se muere con su proceso. ¿Me está entendiendo? Entonces, la Biblia dice que Jesús, su esencia, mire, Jesús es más verdadero palabra que persona. Porque Jesús dice que en el principio era un verbo, dice Juan capítulo 14. Es decir, que el origen, la esencia de Jesús es que Jesús es una palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Y cuál es esa palabra? El evangelio.
La esencia de Jesús es una palabra que se llama evangelio. Él es su forma original, digamos así. Ahora, ese verbo, ese evangelio, le salieron patitas, manitos, cuerpecitos, cabecitas, y se volvió el Jesús que caminó sobre estas calles de Jerusalén. ¿Me está entendiendo? Por supuesto, cuando esta mujer toca a Jesús, Jesús está ungido con poder para sanar. ¿Qué pasa? El poder, dice, Jesús sintió que poder salió de él. Y la mujer dice que sintió que salud entró en ella. Porque ella dice que ella sintió en su cuerpo que sana. Las cosas espirituales muchas veces se sienten. Dice Jesús, Jesús sintió que poder salió de él. Y la mujer sintió en su cuerpo que fue sana. El poder sale, se siente, y el poder que ella recibe lo sintió también. Entonces, Jesús se fue de esta tierra. Ya no tenemos el cuerpo de Jesús. O dígame usted que Jesús anda por ahí caminando en una esquina y la gente anda corriendo para atrás de él, ¿no? Jesús ya no está. Pero él quedó en el verbo, en la palabra. El evangelio no se fue al cielo, sigue estando en la tierra. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, el paso que hizo esta mujer dice, cuando oyó hablar de Jesús. Diga, cuando oyó hablar de Jesús. Ahora vamos a traducirlo al español. Cuando oyó hablar el evangelio. ¿Cómo empieza la fe? Diga, cuando empezamos a oír hablar el evangelio. Estamos aprendiendo a construir ese cablecito que nos va a enchufar con la bendición. Recuerde que el evangelio es poder de Dios, eso es de Dios. El evangelio proviene de Dios. Y para poder fabricar ese cablecito, tiene que ser con elementos que tengan que ver con las cosas de Dios. Por lo tanto, dice que esta mujer, primeramente, para construir su fe, para construir ese cable que la iba a conectar a la fuente de la salvación, a la fuente de la sanidad, dice que tuvo que oír hablar de Jesús. Ahora no está Jesús, pero ¿cómo empiezas tú a construir tu fe? Diga, empezando a oír el evangelio de Cristo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y esto es muy importante que usted lo anote con lo que vimos el martes, porque el evangelio es algo específico en la palabra. No toda la cosa que diga Jehová, Jesús, Dios es evangelio. Así que si no vino, pregunte lo que traje a punto. Yo voy a subir estos videos porque es importante, porque es que la fuente de poder no es cualquier palabra que esté en la palabra. La fuente de poder está en el evangelio que está en la palabra. Porque si usted se conecta a una palabra, por ejemplo, en la Biblia hay una palabra que dice que Dios llenó de úlceras a fulano, a no sé quién. Eso está en la palabra. ¿Me está entendiendo? Pero eso no es evangelio. ¿Me está entendiendo? Dios hirió con úlceras a no sé quién, a fulano, a sutano. Eso está en la palabra. Y si se conecta con esa palabra, aunque esté en la palabra, fe no va a venir para usted, porque eso no es evangelio. La Biblia dice que en lo que es poder de Dios es el evangelio. Y yo hablé claro la diferencia que existe entre evangelio, ¿verdad? Esto es muy importante, porque si usted no sabe distinguir qué es evangelio, se va a conectar a cualquier cosa que diga Dios. Y cualquier cosa que diga Jehová, o cualquier cosa que diga Dios, no es evangelio, por lo tanto no es poder de Dios. Para nosotros, porque para nosotros la iglesia, lo que es poder de Dios es el evangelio. ¿Me están entendiendo? Entonces, esta mujer oyó hablar de Jesús. A Jesús en una oportunidad le dijeron, ¿qué palabra es esta que trae este hombre? Totalmente diferente a la palabra que se predicaba en aquel entonces. ¿Qué palabra es esta? Se decían las personas, ¿qué palabra es esta que trae este hombre? Pero esas palabras son demostradas con señales de poder.
porque venía con una palabra diferente, pero la gente se sanaba. Los paralíticos se levantaban, los demonios salían. Y esta mujer comenzó a construir su fe, diga, oyendo el Evangelio. Por eso es tan importante, hermano. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Porque si estás oyendo cosas que no es evangelio, nunca vas a obtener fe. Mira que le estoy diciendo, nunca. Si esta mujer no escucha el evangelio, no hubieran pasado 12 años, quizás 20 años, se muere con su proceso de flujo de sangre. Dios quiere que esta iglesia sea bendecida, pero si no cambia su mentalidad, no se va a conectar nunca a la fuente de la bendición. Y después que pasan las cosas, el Señor llega al cielo con la enfermedad. Ay, Señor, yo sí quería que usted me sanara. Cabezón, y el pastor negrito acá no te estaba enseñando cómo conectarte, pero preferiste quedarte en tu mente arcaica. Entonces es importante. Dice que esta mujer oyó hablar de Jesús, pero después dice que esta mujer, porque decía, diga, porque decía, si tan solo tocar el manto de Jesús seré salva. Es decir, que ella, fíjese bien, oyó, diga oyó. Esa palabra que oyó la hizo creer. Fíjense bien cómo es este proceso para construir nuestra fe. Diga oír, pero no oír las novelas, no oír el chisme, no oír cómo está el país, cómo está el mundo, que ahora va a venir otra plaga, que ahora va a venir la tercera guerra. No, eso no da fe. Es oír el evangelio. ¿Me están entendiendo? Oír, cuando esta mujer dijo, oye, oyó el evangelio. Mire, ¿qué oyó? ¿Qué es lo que ella oyó decir de Jesús? Ella tuvo que oír decir que Jesús sanaba. ¿Me están entendiendo? Ahora, ella dijo, oye, si Jesús, no, pues Jesús sanó a fulano, Jesús sanó a este, sanó al otro, sanó a un paralítico, levantó muerto. Esta mujer, aquí está mi sanación. Pero si estuvieran predicando esto, bueno, Jesús sanó a un señor y al otro no lo sanó. Le puso la mano a fulano. A veces sí, a veces no. A veces sanaba, a veces no sanaba. Jesús, él hacía un interrogatorio a la gente primero. Para merecer si era sano o no era sano. Para ver si era santo, si no era santo. A veces Jesús no, si ella se hubiera escuchado esto, a veces Jesús no te sana porque Él te quiere enseñar algo. ¿Cuántos rayos le iba a dar fe a esa mujer? Y eso es lo que así es que se predica hoy, hermano. No te estoy diciendo mentira. Ese es tu proceso. Eso es algo que Dios tiene para ti, para enseñarte algo, para corregirte algo. ¿Cuándo rayos vas a tener fe si eso no es evangelio? Por eso es que no hay fe en la iglesia, no hay sanidad, no hay nada, porque es que se está predicando cualquier cosa menos el evangelio. ¿Qué oyó decir esta mujer? Jesús sanó al enfermo, Jesús levantó al paralítico, Jesús levantó al canceroso, Jesús levantó esto, Jesús, que digo, ya, oh Dios mío, este hombre sana lo que sea, aquí está mi sanidad. Y se le levantó la fe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces ella lo primero que hizo fue, diga, oír. Después que lo oyó, lo creyó. Y después, dice, lo confesó. Porque es que la fe tiene que tener algo que se proyecte al mundo natural. Mira, eventos que tengan que ver con las cosas de Dios. Por lo tanto, dice que esta mujer, primeramente, para construir su fe, para construir ese cable que la iba a conectar
a la fuente de la salvación, a la fuente de la sanidad, dice que tuvo que oír hablar de Jesús. Ahora no está Jesús, pero ¿cómo empiezas tú a construir tu fe? Diga, empezando a oír el Evangelio de Cristo. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y esto es muy importante que usted lo anote con lo que vimos el martes, porque el Evangelio es algo específico en la palabra. No toda la cosa que diga Jehová, Jesús, Dios es Evangelio. Así que si no vino, pregúntale lo que traje a punto. Yo voy a subir estos videos porque es importante, porque es que la fuente de poder no es cualquier palabra que esté en la palabra. La fuente de poder está en el Evangelio que está en la palabra. Porque si usted se conecta a una palabra, por ejemplo, en la Biblia hay una palabra que dice que Dios llenó de úlceras a fulano, a no sé quién. Eso está en la palabra. ¿Me está entendiendo? Pero eso no es Evangelio. ¿Me está entendiendo? Dios hirió con úlceras a no sé quién, a fulano, a sutano. Eso está en la palabra. Y si se conecta con esa palabra, aunque esté en la palabra, fe no va a venir para usted, porque eso no es Evangelio. La Biblia dice que en lo que es poder de Dios es el Evangelio. Y yo hablé claro la diferencia que existe entre Evangelio, ¿verdad? Esto es muy importante, porque si usted no sabe distinguir qué es Evangelio, se va a conectar a cualquier cosa que diga Dios. Y cualquier cosa que diga Jehová, o cualquier cosa que diga Dios, no es Evangelio, por lo tanto no es poder de Dios. Para nosotros, porque para nosotros la iglesia, lo que es poder de Dios es el Evangelio. ¿Me están entendiendo? Entonces, esta mujer oyó hablar de Jesús. A Jesús en una oportunidad le dijeron, ¿qué palabra es esta que trae este hombre? Totalmente diferente a la palabra que se predicaba en aquel entonces. ¿Qué palabra es esta? Se decían las personas, ¿qué palabra es esta que trae este hombre? Pero esas palabras son demostradas con señales de poder. Porque venía con una palabra diferente, pero la gente se sanaba. Los paralíticos se levantaban. Los demonios salían. Y esta mujer comenzó a construir su fe, diga, oyendo el Evangelio. Por eso es tan importante, hermano. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Porque si estás oyendo cosas que no es Evangelio, nunca vas a obtener fe. Mira que le estoy diciendo, nunca. Si esta mujer no escucha el Evangelio, no hubieran pasado 12 años, quizás 20 años, se muere con su proceso de flujo de sangre. Dios quiere que esta iglesia sea bendecida, pero si no cambia su mentalidad, no se va a conectar nunca a la fuente de la bendición. Y después que pasan las cosas, el Señor llega al cielo con la enfermedad. Ay, Señor, yo sí quería que usted me sanara. Cabezón, y el pastor negrito aquel no te estaba enseñando cómo conectarte, pero preferiste quedarte en tu mente arcaica. Entonces es importante. Dice que esta mujer oyó hablar de Jesús, pero después dice que esta mujer, porque decía, diga, porque decía, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva. Es decir, que ella, fíjese bien, oyó, diga oyó. Esa palabra que oyó, la hizo creer. Fíjense bien cómo es este proceso para construir nuestra fe. Diga oír, pero no oír las novelas, no oír el chisme, no oír cómo está el país, cómo está el mundo, que ahora va a venir otra plaga, que ahora va a venir la tercera guerra. No, eso no da fe. Es oír el Evangelio. ¿Me están entendiendo? Oír, cuando esta mujer dijo, oye, oyó el Evangelio. Mire, ¿qué oyó?
¿qué es lo que ella oyó decir de Jesús? Ella tuvo que oír decir que Jesús sanaba. ¿Me están entendiendo? Ahora, ella dijo, oye, si Jesús, no, pues Jesús sanó a fulano, Jesús sanó a este, sanó al otro, sanó a un paralítico, levantó muerto. Esta mujer, aquí está mi sanación. Pero si estuvieran predicando esto, bueno, Jesús sanó a un señor y al otro no lo sanó. Le puso la mano a fulano. A veces sí, a veces no. A veces sanaba, a veces no sanaba. Jesús, él le hacía un interrogatorio a la gente primero. Para merecer si era sano o no era sano. Para ver si era santo, si no era santo. A veces Jesús no, si ella se hubiera escuchado esto, a veces Jesús no te sana porque Él te quiere enseñar algo. ¿Cuántos rayos le iba a dar fe a esa mujer? Y eso es lo que así es que se predica hoy, hermano. No te estoy diciendo mentiras. Ese es tu proceso. Eso es algo que Dios tiene para ti, para enseñarte algo, para corregirte algo. ¿Cuándo rayos vas a tener fe si eso no es evangelio? Por eso es que no hay fe en la iglesia, no hay sanidad, no hay nada, porque es que se está predicando cualquier cosa menos el evangelio. ¿Qué oyó decir esta mujer? Jesús sanó al enfermo, Jesús levantó al paralítico, Jesús levantó al canceroso, Jesús levantó esto, Jesús, que digo, ya, oh Dios mío, este hombre sana lo que sea, aquí está mi sanidad. Y se le levantó la fe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces ella lo primero que hizo fue, oír. Después que lo oyó, lo creyó. Y después, dice, lo confesó. Porque es que la fe tiene que tener algo que se proyecte al mundo natural. Mira, nunca, si esta mujer no escucha el evangelio, no hubieran pasado 12 años, quizás 20 años, se muere con su proceso de flujo de sangre. Dios quiere que esta iglesia sea bendecida, pero si no cambia su mentalidad, no se va a conectar nunca a la fuente de la bendición. Y después que pasan las cosas, el Señor llega al cielo con la enfermedad. Ay, Señor, yo sí quería que usted me sanara. Cabezón, y el pastor negrito aquel no te estaba enseñando cómo conectarte, pero preferiste quedarte en tu mente arcaica. Entonces es importante. Dice que esta mujer oyó hablar de Jesús, pero después dice que esta mujer porque decía, si tan solo tocar el manto de Jesús seré salva. Es decir, que ella, fíjese bien, oyó. Esa palabra que oyó la hizo creer. Fíjense bien cómo es este proceso para construir nuestra fe. Oír, pero no oír las novelas, no oír el chisme, no oír cómo está el país, cómo está el mundo, que ahora va a venir otra plaga, que ahora va a venir la tercera guerra. No, eso no da fe. Es oír el evangelio. ¿Me están entendiendo? Oír, cuando esta mujer dijo, oyó el evangelio. Mire, ¿qué oyó? ¿Qué es lo que ella oyó decir de Jesús? Ella tuvo que oír decir que Jesús sanaba. ¿Me están entendiendo? Ahora, ella dijo, oye, si Jesús, no, pues Jesús sanó a fulano, Jesús sanó a este, sanó al otro, sanó a un paralítico, levantó muerto. Esta mujer, aquí está mi sanación. Pero si estuvieran predicando esto, bueno, Jesús sanó a un señor y al otro no lo sanó. Le puso la mano a fulano. A veces sí, a veces no. A veces sanaba, a veces no sanaba. Jesús, él le hacía un interrogatorio a la gente primero. Para merecer si era sano o no era sano. Para ver si era santo, si no era santo.
Eh, a veces Jesús no, si ella se hubiera escuchado esto, a veces Jesús no te sana porque Él te quiere enseñar algo. ¿Cuántos rayos le iba a dar fe a esa mujer? Y eso es lo que así es que se predica hoy, hermano. No te estoy diciendo mentira. Ese es tu proceso. Eso es algo que Dios tiene para ti, para enseñarte algo, para corregirte algo. ¿Cuándo rayos vas a tener fe si eso no es evangelio? Por eso es que no hay fe en la iglesia, no hay sanidad, no hay nada, porque es que se está predicando cualquier cosa menos el evangelio. ¿Qué oyó decir esta mujer? Jesús sanó al enfermo, Jesús levantó al paralítico, Jesús levantó al canceroso, Jesús levantó esto, Jesús, que digo, ya, oh Dios mío, este hombre sana lo que sea, aquí está mi sanidad. Y se le levantó la fe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces ella lo primero que hizo fue, oír. Después que lo oyó, lo creyó. Y después, dice, lo confesó. Porque es que la fe tiene que tener algo que se proyecte al mundo natural. Mira, ella dijo, oye, si Jesús, no, pues Jesús sanó a fulano, Jesús sanó a este, sanó al otro, sanó a un paralítico, levantó muerto. Esta mujer, aquí está mi sanación. Pero si estuvieran predicando esto, bueno, Jesús sanó a un señor y al otro no lo sanó. Le puso la mano a fulano. A veces sí, a veces no, a veces sanaba, a veces no sanaba. Jesús, él le hacía un interrogatorio a la gente primero, para merecer si era sano o no era sano, para ver si era santo, si no era santo. A veces Jesús no, si ella se hubiera escuchado esto, a veces Jesús no te sana porque Él te quiere enseñar algo. ¿Cuántos rayos le iba a dar fe a esa mujer? Y eso es lo que así es que se predica hoy, hermano. No te estoy diciendo mentira. Ese es tu proceso. Eso es algo que Dios tiene para ti, para enseñarte algo, para corregirte algo. ¿Cuándo rayos vas a tener fe si eso no es evangelio? Por eso es que no hay fe en la iglesia, no hay sanidad, no hay nada, porque es que se está predicando cualquier cosa menos el evangelio. ¿Qué oyó decir esta mujer? Jesús sanó al enfermo, Jesús levantó al paralítico, Jesús levantó al canceroso, Jesús levantó esto, Jesús, que digo, ya, oh Dios mío, este hombre sana lo que sea, aquí está mi sanidad. Y se le levantó la fe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces ella lo primero que hizo fue, oír. Después que lo oyó, lo creyó. Y después, dice, lo confesó. Porque es que la fe tiene que tener algo que se proyecte al mundo natural. Mira, y eso es lo que así es que se predica hoy, hermano. No te estoy diciendo mentira. Ese es tu proceso. Eso es algo que Dios tiene para ti, para enseñarte algo, para corregirte algo. ¿Cuándo rayos vas a tener fe si eso no es evangelio? Por eso es que no hay fe en la iglesia, no hay sanidad, no hay nada, porque es que se está predicando cualquier cosa menos el evangelio. ¿Qué oyó decir esta mujer? Jesús sanó al enfermo, Jesús levantó al paralítico, Jesús levantó al canceroso, Jesús levantó esto, Jesús, que digo, ya, oh Dios mío, este hombre sana lo que sea, aquí está mi sanidad. Y se le levantó la fe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces ella lo primero que hizo fue, oír. Después que lo oyó, lo creyó. Y después, dice, lo confesó. Porque es que la fe tiene que tener algo que se proyecte al mundo natural. Mira, mujer, Jesús sanó al enfermo, Jesús levantó al paralítico, Jesús levantó al canceroso, Jesús levantó esto, Jesús, que digo, ya, oh Dios mío, este hombre sana lo que sea, aquí está mi sanidad. Y se le levantó la fe.
Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces ella lo primero que hizo fue, diga, oír. Después que lo oyó, lo creyó. Y después, dice, lo confesó. Porque es que la fe tiene que tener algo que se proyecte al mundo natural. Mira, entonces ella lo primero que hizo fue, diga, oír. Después que lo oyó, lo creyó. Y después, dice, lo confesó. Porque es que la fe tiene que tener algo que se proyecte al mundo natural. Mira, lo confesó. Porque es que la fe tiene que tener algo que se proyecte al mundo natural. Mira, que se proyecte al mundo natural. Mira, natural. Mira, mira, mira. El poder de Dios. Pablo, y la Biblia amplificada en Hermoso dice, cierto hombre de Listra, dice, oyó hablar a Pablo que predicaba el evangelio, el cual significa Pablo, el cual Pablo, fijando en él sus ojos, y dice que, y viendo que tenía fe para ser sanado, es decir, la fe se ve. ¿Se ve o no se ve? La fe se ve. Es una cosa espiritual, pero lo espiritual se exterioriza. Cuando Pablo vio los ojos del tipo, dijo, ¡ay, lo capturé! Este tiene fe para ser sanado. Ahora bien, mire bien, fe para ser sanado. Diga, fe para ser sanado. Entonces, ¿qué estaba predicando Pablo? El evangelio, pero ¿referido a qué? A la sanidad. Pablo no estaba hablando ahí de salvación. Pablo estaba hablando de sanidad. Y la sanidad es parte del poder del evangelio. Es decir, que Pablo estaba enseñando a la gente. ¿Sabe qué estaba predicando Pablo? Isaías 53. Si tú vienes a Cristo, la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Tú te quieres sanar de esa enfermedad, de esa plaga, de esa cojera. Ven a los pies de Jesús, ven a los pies de Jesús. Él te puede sanar. Ese es el evangelio. Pero imagínense a Pablo diciendo, bueno, Jesús sanó a varios cojos, pero no a todos, porque algunos sí y otros no. Jesús sana a algunos sí y a otros no. Jesús, si vienes a Cristo, puede ser que Dios te sane, puede ser. Eso es evangelio. Y así se predica hoy en las iglesias. En muchas iglesias. Aquí no, gracias a Dios. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Qué sucede? Que la gente predica experiencias, y por cierto, experiencias malas. Yo he oído predicadores, bueno, hermano, estamos enfermos, pero esto ya yo he orado, ya he ayunado, ya he hecho tantas cosas, pero bueno, no sé, esto será un proceso de Dios que me va a enseñar algo, no sé. Hermano, tenemos que ser agradecidos, aunque sea que estemos así llevados, malucos, feos. Hay que ser fiel a Dios. ¿Cuándo te va a dar fe para ser sanado? ¿Cuándo? Si no te están predicando evangelio, eso no es evangelio. ¿Ah? Porque yo no tengo que predicar, porque si yo no me sano, el que está fallando soy yo en algún área. ¿Me están entendiendo? Pero el evangelio es poder de Dios para sanidad. Yo les puedo decir, bueno, hermano, mira, oren por mí, porque en verdad he orado, he hecho esto, pero yo no sé qué estoy haciendo mal, que no he recibido mi sanidad. Órenle al Señor para que me revele. Pero tengo que decirle algo. Jesucristo sana. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Eso es evangelio. Dice entonces que este hombre oyó hablar de Jesús. Dice, oyó hablar a Pablo que predicaba el evangelio, el cual fijando en él sus ojos
viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mire que hay tres cosas que hizo Pablo. Dice, ¿Pablo qué hizo? Y finalizo con eso. ¿Qué hizo Pablo? Número uno, predicó el evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Número uno, predicó el evangelio. Lo dice el versículo 7, ¿verdad? Número uno, predicó el evangelio. ¿Cuál fue la segunda cosa que hizo Pablo? Vio que el cojo tenía fe. Y después dijo. Y tres cosas hizo el cojo. ¿Qué hizo el cojo? Oyó lo que Pablo hablaba. Creyó lo que Pablo hablaba, que hablaba el evangelio. Y actuó en lo que Pablo hablaba. Entonces mira la fe. Oyó, creyó y se movió en fe. Cuando Pablo le dijo, levántate derecho, y se paró derecho el hombre. Si ese hombre oye, escuche, mire lo importante. Si él oye el evangelio, lo cree, pero no actúa, no es fe. Allí no es fe. Usted sabe las ecuaciones, yo estoy como los matemáticos. La ecuación lineal dice A más B más C igual a tal cosa. O decir algo, para hacer una torta. Agua, digo yo, leche, azúcar y huevos y más harina igual a torta. Es una ecuación, ¿verdad? Bueno, la fe tiene una ecuación. Diga, número uno, hay que oír. Pero ¿oír qué? El evangelio. No, la palabra no, diga el evangelio, que es palabra de Dios. Pero es una palabra especial para la iglesia y para el mundo. Dice, creer en el evangelio que oíste, en lo que yo te estoy predicando. Yo te estoy predicando el evangelio. ¿Y qué tienes que hacer? Actuar en la palabra que oíste. ¿Me estás entendiendo? Porque es que si te quedas solamente en creer, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿O no lo dice la Biblia? Creer no es suficiente. Creer es parte de la ecuación de la fe. Escuche. Creer es parte de la ecuación de la fe, pero no es suficiente. Porque si tú escuchas la palabra y crees, oye, te falta el otro paso. Moverte en esa palabra. Moverte en fe en esa palabra. Yo les decía, y finalizo con esto, que este niñito se había enfermado y su mamá estaba preocupada. ¿Y qué hice yo? Esa misma cosa. Agarré el evangelio, Santiago capítulo 5, verso 14, que dice así: ¿está alguno de vosotros enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjalo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Eso qué es? Evangelio. Oír el evangelio. Segundo, ¿qué hice? Y llamé a la mamá y dije, ¿usted lo cree? ¿Vamos? Sí, bueno, ya ahí tenemos dos pasos. La palabra y el creer. Ahora el tercer paso, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Tráigame para acá el aceite, venga para acá. Nos echamos aceite en la mano. Padre, en el nombre de Jesús aquí, Padre, tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y recibirán sanidad. Que lo unjamos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué hicimos? Oímos la palabra, la creímos y la pusimos por obra. ¿Y cuál fue el resultado? La sanidad del pelado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendiciones. Aleluya, su nombre. Vamos a estar. Dice entonces que este hombre oyó hablar de Jesús. Dice, oyó hablar a Pablo que predicaba el evangelio, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mire que hay tres cosas que hizo Pablo. Dice, ¿Pablo qué hizo? Y finalizo con eso. ¿Qué hizo Pablo? Número uno, predicó el evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Número uno, predicó el evangelio. Lo dice el versículo 7, ¿verdad? Número uno, predicó el evangelio. ¿Cuál fue la segunda cosa que hizo Pablo? Vio que el cojo tenía fe. Y después dijo. Y tres cosas hizo el cojo. ¿Qué hizo el cojo? Oyó lo que Pablo hablaba. Creyó lo que Pablo hablaba, que hablaba el evangelio. Y actuó en lo que Pablo hablaba. Entonces mira la fe. Oyó,
creyó y se movió en fe. Cuando Pablo le dijo, levántate derecho, y se paró derecho el hombre. Si ese hombre oye, escuche, mire lo importante, si él oye el evangelio, lo cree, pero no actúa, no es fe. Allí no es fe. Usted sabe las ecuaciones, yo estoy como los matemáticos. La ecuación lineal dice A más B más C igual a tal cosa. O decir algo, para hacer una torta. Agua, digo yo, leche, azúcar y huevos y más harina igual a torta. Es una ecuación, ¿eh? Bueno, la fe tiene una ecuación. Diga, número uno, hay que oír, pero ¿oír qué? El evangelio. No, la palabra no, diga el evangelio, que es palabra de Dios. Pero es una palabra especial para la iglesia y para el mundo. Dice, creer en el evangelio que oíste, en lo que yo te estoy predicando. Yo te estoy predicando el evangelio. ¿Y qué tienes que hacer? Actuar en la palabra que oíste. ¿Me estás entendiendo? Porque es que si te quedas solamente en creer, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿O no lo dice la Biblia? Creer no es suficiente. Creer es parte de la ecuación de la fe. Escuche, creer es parte de la ecuación de la fe, pero no es suficiente. Porque si tú escuchas la palabra y crees, oye, te falta el otro paso. Moverte en esa palabra. Moverte en fe en esa palabra. Yo les decía, y finalizo con esto, que este niñito se había enfermado y su mamá estaba preocupada. ¿Y qué hice yo? Esa misma cosa. Agarré el evangelio, Santiago capítulo 5, verso 14, que dice así: ¿está alguno de vosotros enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjalo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Eso qué es? Evangelio. Oír el evangelio. Segundo, ¿qué hice? Le llamé a la mamá y dije, ¿usted lo cree? ¿Vamos? Sí, bueno, ya tenemos dos pasos: la palabra y el creer. Ahora el tercer paso, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Tráigame para acá el aceite, venga para acá. Nos echamos aceite en la mano. Padre, en el nombre de Jesús aquí, Padre, tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y recibirán sanidad, que lo unjamos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué hicimos? Oímos la palabra, la creímos y la pusimos por obra. ¿Y cuál fue el resultado? La sanidad del pelado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendiciones. Aleluya, su nombre. Vamos a estar. Que es palabra de Dios. Pero es una palabra especial para la iglesia y para el mundo. Dice, creer en el evangelio que oíste, en lo que yo te estoy predicando. Yo te estoy predicando el evangelio. ¿Y qué tienes que hacer? Actuar en la palabra que oíste. ¿Me estás entendiendo? Porque es que si te quedas solamente en creer, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿O no lo dice la Biblia? Creer no es suficiente. Creer es parte de la ecuación de la fe. Escuche, creer es parte de la ecuación de la fe, pero no es suficiente. Porque si tú escuchas la palabra y crees, oye, te falta el otro paso. Moverte en esa palabra. Moverte en fe en esa palabra. Yo les decía, y finalizo con esto, que este niñito se había enfermado y su mamá estaba preocupada. ¿Y qué hice yo? Esa misma cosa. Agarré el evangelio, Santiago capítulo 5, verso 14, que dice así: ¿está alguno de vosotros enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjalo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Eso qué es? Evangelio. Oír el evangelio. Segundo, ¿qué hice? Le llamé a la mamá y dije, ¿usted lo cree? ¿Vamos? Sí, bueno, ya tenemos dos pasos: la palabra y el creer. Ahora el tercer paso, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Tráigame para acá el aceite, venga para acá. Nos echamos aceite en la mano. Padre, en el nombre de Jesús aquí, Padre, tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y recibirán sanidad, que lo unjamos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué hicimos?
Oímos la palabra, la creímos y la pusimos por obra. ¿Y cuál fue el resultado? La sanidad del pelado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendiciones. Aleluya, su nombre. Vamos a estar. ¿Y qué hice yo? Esa misma cosa. Agarré el Evangelio, Santiago capítulo 5, verso 14, que dice así: ¿está alguno de vosotros enfermo? Llamen a los siervos de la iglesia, oren por él, únjalo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Eso qué es? Evangelio. Oír el Evangelio. Segundo, ¿qué hice? Llamé a la mamá y dije: ¿usted lo cree? ¿Vamos? Sí, bueno, ya tenemos dos pasos: la palabra y el creer. Ahora el tercer paso, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Tráigame para acá el aceite, venga para acá. Nos echamos aceite en la mano. Padre, en el nombre de Jesús aquí, Padre, tu palabra dice: pondrán las manos sobre los enfermos y recibirán sanidad. Que lo unjamos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué hicimos? Oímos la palabra, la creímos y la pusimos por obra. ¿Y cuál fue el resultado? La sanidad del pelado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendiciones. Aleluya, su nombre. Vamos a estar. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Tráigame para acá el aceite, venga para acá. Nos echamos aceite en la mano. Padre, en el nombre de Jesús aquí, Padre, tu palabra dice: pondrán las manos sobre los enfermos y recibirán sanidad. Que lo unjamos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué hicimos? Oímos la palabra, la creímos y la pusimos por obra. ¿Y cuál fue el resultado? La sanidad del pelado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendiciones. Aleluya, su nombre. Vamos a estar. ¿Qué hicimos? Oímos la palabra, la creímos y la pusimos por obra. ¿Y cuál fue el resultado? La sanidad del pelado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendiciones. Aleluya, su nombre. Vamos a estar. La sanidad del pelado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendiciones. Aleluya, su nombre. Vamos a estar. Bendiciones. Aleluya, su nombre. Vamos a estar. Aleluya, su nombre. Vamos a estar. Nombre. Vamos a estar.